implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a este su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar en Koinonia Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Hoy vamos a compartir la palabra, vamos a hablar el tema de hoy. Jesús enseña el camino de la felicidad. Jesús enseña el camino de la felicidad. Una vez que tenemos que aprender, pero sobre todo hay que meditar, ¿no? La enseñanza, lo que escuchamos, lo que vemos. Y vamos a pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude sobre todo a reflexionar sobre este tema que vamos a compartir. Te damos gracias, Señor, por el camino de la felicidad. Que nos revelas, no a los sabios e inteligentes según el mundo, sino a los pobres y sencillos que ponen en ti toda su confianza. Concédenos apertura de corazón y sencillez para poder alegrarnos en el esfuerzo de vivir esta experiencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, vamos a compartir hoy el tema Jesús enseña el camino de la felicidad. Con esta nueva lección vamos a entrar en el estudio de la vida de Jesús y sus enseñanzas y milagros, el llamado a sus discípulos y la extensión de su reino para que este mensaje liberador llegara a todos los hombres. A eso pues vino Jesús al mundo, a traer la buena noticia, la buena nueva a los pobres, a liberar a los cautivos, a dar la vista a los ciegos y a proclamar que el reino de Dios anunciado por los profetas había llegado. Nos dice Lucas capítulo 4 versos 18 al 19. ¿Cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús. Marcos capítulo 1 versos de el 9 al 11. Marcos capítulo 1 versos del 9 al 11. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra de Dios. Una misión tan importante y trascendental como la de Jesús no podía llevarse a cabo con las solas fuerzas del hombre. Por ello Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de no tener pecado, no quiso distinguirse de los hombres y se solidarizó con los pecadores, sometiéndose a las leyes humanas de la dependencia divina, para mostrarnos el camino de la verdadera conversión. Así que, como todos los judíos que atendieron el mensaje de Juan el Bautista, fue al río Jordán y se hizo bautizar por él.
Y escuchamos el texto, ¿no? En ese momento del bautismo se rasgaron los cielos y se derribó un muro que separaba a Dios de los hombres, y el Espíritu descendió sobre Jesús para acreditarlo como Mesías. Se rompió el silencio. Dios tomó la palabra e hizo resonar su voz: este es mi Hijo muy amado, en él me complazco. Nos dice en Marcos, capítulo 1, verso 11. Este hecho nos indica que Jesús, el Hijo de Dios, representa la presencia salvadora. Es, digámosle así, la presentación oficial de Jesús, Dios y hombre, como Mesías esperado. Y el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo que Juan el Bautista otorgó a Cristo, era un bautismo de agua, que significa conversión o cambio de vida. Jesús, pues ya lo sabemos, no necesitaba o no pudo haberlo necesitado, pues nunca vivió a espaldas de la voluntad del Padre. Ahora, con el bautismo con Cristo, nos da a cada uno de nosotros, ahora este bautismo que Cristo da a cada uno de nosotros es un bautismo en el Espíritu Santo, que nos injerta definitivamente en su obra salvadora. Lo que podremos ver cada uno de nosotros es la misión de Jesús, y vemos sobre todo esto, ¿no? Vamos a ver sobre las peculiaridades de este bautismo. Por lo pronto solo hay que decir que si un cristiano pretende vivir según Cristo, de acuerdo a su seguimiento de Cristo, tiene que hacer efectivo su bautismo viviendo lleno del Espíritu Santo. Cuando no se tiene la fuerza del Espíritu Santo, no se puede difundir la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede entender ni realizar, y no hay comprensión de los planes de Dios. Sí podemos dar una charla, sí podemos compartir la palabra de Dios, podemos leer un texto, pero el propósito de anunciar, difundir la palabra de Dios no se puede realizar, porque primero no vamos a dar una plática como dar una plática es dar una charla de mecánica, dar una plática de cocina, pero para realizar la misión de anunciar el mensaje y compartir, enseñar, predicar la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo no se puede entender ni realizar, y no hay comprensión de los planes de Dios. Vamos a hablar y vamos a seguir hablando, pero no vamos a entender el propósito de cómo Dios quiere que a través del anuncio de su palabra llegue al corazón del hombre, de la mujer, y lo lleve a la conversión. Es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, para cambiar, para poder entender los planes de Dios. No es solamente por hacer las cosas, pues hay que entender que sin el Espíritu Santo no se puede realizar ni entender, y no hay comprensión de los planes de Dios. Mateo capítulo 4 versos del 1 al 11. Todo este texto, pues tal vez ustedes ya lo han escuchado o ya hasta se lo saben de memoria, pero hoy vamos a meditarlo, a compartirlo, a escucharlo nuevamente. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en su mano, para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Entonces le dijo el diablo, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido al desierto para ser probado durante 40 días, en toda soledad, en total soledad y ayuno. Fue una prueba durísima, de la que Jesús salió airoso por su obediencia al Padre y el amor a la Sagrada Escritura. Como en Jesús, el Espíritu Santo también actúa en nosotros. ¿Para qué? Así como el Espíritu Santo vino a actuar en Jesús, también el Espíritu Santo viene a actuar en nosotros, para forjarnos en las pruebas y tentaciones, para superar todas las seducciones del maligno. La obra salvadora de Jesús es una lucha abierta contra las fuerzas del mal. No se vayan, no le cambien, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Coinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo el tema de hoy. Jesús enseña el camino de la felicidad. Vemos primero la misión de Jesús, ¿no? Bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, pero después, lleno del Espíritu Santo, es tentado por el demonio. Y vamos a hablar de estas tentaciones, porque el tema de hoy se llama el camino, Jesús enseña el camino de la felicidad. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, también es tentado, pero vamos a verlo en nuestra vida. El Espíritu Santo también actúa en nosotros para forjarnos en las pruebas y tentaciones. ¿Para qué? Para superar las seducciones del maligno. La obra salvadora de Jesús es una lucha abierta contra las fuerzas del mal. Por ello, el mismo Espíritu nos advierte que para cumplir nuestra misión es necesario hacerse de una personalidad decidida frente a las acometidas de Satanás. Esto tiene que quedar bien claro, ¿no? Tiene que quedar bien claro. Querido hermano, hermana, querido joven, querido radioescucha.
Antes de continuar con esto, es necesario aclarar que no debemos confundir tentación con pecado. O sea, una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. La tentación es la sugerencia o invitación al mal. Eso es la tentación, la sugerencia o invitación al mal que experimentamos todos, como por ejemplo, yo como varón, un decir, se me antoja tomar cerveza. Es una sugerencia, es una invitación que viene a mi mente, a mis pensamientos, a emborracharme, o a ver pornografía, o a buscar a otra mujer que no es mi esposa, hablar mal de mis hermanos, criticarlos, andar buscando, bueno, algo. La tentación es la sugerencia o invitación al mal que experimentamos todos. Hasta el mismo Jesús las experimentó. El pecado, en cambio, es consentir o aceptar esta acción mala en nuestras vidas. Nunca debemos ver estas tentaciones como pecaminosas o negativas, pues son la condición normal de aquel que se decide a seguir a Cristo. O sea, que es parte de. Es más, como decíamos anteriormente, son necesarias al cristiano, pues cuando son superadas nos fortifican para la lucha. San Ignacio de Loyola, al inicio de sus ejercicios espirituales, nos previene: cuando te prepares para servir a Dios, prepara tu alma para la tentación. O sea, esto va a estar toda la vida. La tentación de pelear, la tentación de una vida glotona, la tentación de no hacer la voluntad de Dios, la tentación de dejar la comunidad, la tentación de que no están bien las cosas. Escucha lo que dice San Ignacio de Loyola: al inicio de sus ejercicios espirituales nos previene: cuando te prepares para servir a Dios, prepara tu alma para la tentación. O sea, si te has decidido a servir al Señor, dice Sirácides, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba, la tentación. En las tres tentaciones que tiene Jesús, Satanás pretende hacer renegar a Jesús de su vocación como hijo obediente al Padre, desviándolo del cumplimiento de su voluntad. ¿Cuántos de nosotros hemos renegado por el llamado de Dios en nuestra vida, nuestra vocación como laico comprometido, en el matrimonio, en la comunidad, como joven? ¿Cuántas veces hemos renegado porque a veces no descubrimos que es la voluntad del Padre? En la primera es tentado para que satisfaga, Jesús en la primera tentación es para que satisfaga su apetito haciendo uso innecesario de su poder. Más que una tentación de gula, Satanás sugiere a Jesús que solucionara su problema más fácilmente, apartándose de su objetivo, que era forjar su espíritu. Esto debe de ayudarnos a nosotros, porque la tentación del deseo de comer, y que se me antoja un refresco, que se me antoja un yogur, y que los tacos, y que la hamburguesa, y que esto debemos de fortalecerlo con el ayuno y con la abstenencia. ¿Para qué? El objetivo es forjar el espíritu, y de esta manera poder estar más fuertes. Jesús, ese era el propósito de estar sin comer 40 días y 40 noches. Acordémonos que es la manera en que Jesús es tentado, sintió hambre, pero el propósito es forjar su espíritu. Jesús nos muestra el camino de cómo superar las tentaciones. Se apoya en la Escritura para refutarlas con toda la seguridad de una victoria. ¿Cómo vamos a vencer las tentaciones? Dice la Escritura: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que debemos de hacer en nuestra vida. Jesús nos está dando una gran enseñanza en esto. La confianza en la palabra de Dios es remedio seguro contra cualquier asalto. La palabra de Dios, como vivirla
en nuestra vida, y no solamente leerla, sino vivirla, creerla a la palabra, ponerla en práctica. Esto es un remedio seguro contra cualquier tentación, contra cualquier acechanza del demonio, contra cualquier dificultad, contra cualquier problema. Hay que hacer lo que hizo Jesús: apoyarnos en la Escritura para refutarlas, todo este tipo de cosas. Debemos de aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues el mismo texto de Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y que penetra hasta el alma y el espíritu, haciendo un discernimiento de la persona, y todo queda al descubierto. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, porque en sí misma tiene el poder y la fortaleza. Un cristiano que no toma la palabra de Dios como escudo y defensa va a una derrota segura ante sus fuerzas del mal, ante las fuerzas del mal. El cristiano que no toma la palabra de Dios, nosotros como cristianos, como escudo y defensa, va a una derrota segura ante las fuerzas del mal. Tenemos que aprender a saber qué es la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Es el arma, es la espada, es la defensa, es el escudo, es el escudo y defensa para no estar vencido ante la derrota de las fuerzas del mal. Hay personas que, no tengo nada en contra de carismáticos, yo soy carismático, estoy en una comunidad carismática, es nuestro carisma, pero el problema es cuando nos vamos a los extremos, nos las llevamos solamente esperando tener visiones. En el momento de oración, quiero tener una visión, quiero que el Señor me hable, quiero una profecía. ¿Y la Biblia cuándo la vamos a usar, querido hermano? La Biblia. ¿Y la palabra de Dios qué? O sea que, entonces, hacemos a un lado la Biblia. Yo no digo que está mal. Lo malo es cuando solamente queremos esto y nos olvidamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo oro, yo pido a Dios y Dios me habla a través de la Biblia. Yo le hablo a Dios a través de mi oración y Dios me habla a través de la Biblia. Es el escudo y la defensa para vencer las fuerzas del mal. La palabra de Dios es la fuerza de los hombres que quieren tomar parte en la historia de la salvación. En la segunda tentación, Jesús rechaza la obra portentosa para adquirir la fama y admiradores. Sus milagros no tienen ese fin, pueden condicionar la fe de sus seguidores. Él sabe que su misión redentora no se fundamentará en hechos milagrosos, sino en la aceptación de la voluntad de Dios, aun a costa del sufrimiento y de la humillación. El auténtico apóstol de Cristo sabe que su misión es convertir corazones, sin buscar ser el centro de la atención o buscar de los dones que el Señor pueda darnos, más bien realizar con la gracia de Dios el milagro más grande, la conversión del hombre. Este es el propósito. O sea, no andemos buscando, no están mal los dones. No está mal que Dios nos dé el don de sanación, el don de liberación, el don de profecía. Bueno, bendito sea Dios. Dones y carismas son para edificar a la iglesia. Bendito sea Dios. Pero Jesús no busca la fama. Esto debemos de aprender de Jesús. Jesús no busca la fama. No hace esto. Jesús rechaza la obra portentosa para adquirir fama y admiradores. Sus milagros no tienen ese fin. No tiene ese, sino la voluntad, y Jesús sabe que su misión redentora no se fundamenta en los milagros, sino en la aceptación de la voluntad de Dios. Querido hermano, ¿sabes la voluntad de Dios cuál es en tu vida? ¿Lo sabes? ¿O estás buscando solamente ser el centro de la atención y ser el super guau, y solamente estás buscando los dones que el Señor pueda darnos? Creo que Jesús nos muestra que más bien hay que realizar con gracia de Dios el milagro más grande, la conversión del hombre. La conversión del hombre. Yo no puedo convertir a nadie. El hombre se convierte a través del anuncio de la palabra de Dios. Dios sí puede cambiar el corazón del hombre. Vamos a una pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo hoy el tema Jesús enseña el camino de la felicidad. La última tentación que vemos, Satanás pretende hacer un redondo engaño, ofreciéndole a Jesús las cosas que él mismo le pertenecen y que pactará con él para asegurarse el poder sobre los pueblos, la riqueza, dinero, poder y placer. Bueno, pues ya sabemos que no duran toda la vida. La riqueza y los bienes materiales creados por Dios responde a un orden que Él mismo ha establecido. Están puestos al servicio del hombre y no al revés, que el hombre sirva a las riquezas. Y hoy el hombre vive esclavizado a las riquezas, al dinero, al poder, al placer. Quizá hoy en día sea la tentación más fuerte en la que los hombres caen. El brillo de la fama y el dinero los deslumbra para convertirlos en socios del demonio. El brillo de la fama y el dinero los deslumbra para convertirlos en socios del demonio. Vean cómo está nuestra sociedad. Vean cómo estamos hoy. De veras que bárbaro, ¿no? Tremendo. Cada día el amor al dinero y buscando la manera de qué más nos van a cobrar de impuesto y la gasolina más cara y el dólar más caro. Ahora ya por ahí se oyen rumores en las redes sociales que quieren privatizar el seguro social porque es mucho dinero que está soltando el gobierno. ¡Qué bárbaro! El brillo de la fama y el dinero los deslumbra para convertirlos en socios del demonio. El Evangelio de Jesús nos anima al trabajo y al progreso, que ayuda a elevar el nivel de vida de los más pobres, pero no tolera el culto al dinero y al poder. Jesús triunfa sobre el maligno una vez más triunfa Jesús con la fuerza de la palabra, mostrándonos al mismo tiempo que el único camino de éxito apostólico es la confianza absoluta en el Padre, que nos concede los bienes eternos. Así pues, el apóstol debe superar la tentación de dar a los hombres no lo que ellos desean, pan, milagros, riquezas, sino
llevarlos a la conversión, la salvación verdadera. No hay mejor apóstol, no hay mejor servidor de Cristo que aquel que, apoyado en la palabra, está dispuesto a cumplir fielmente la voluntad de Dios. No andemos buscando fama, dones, carismas. Es que véanme, yo sí sé orar en lenguas, yo sí sé dirigir una asamblea, yo sí sé cómo dirigir un ágape, una célula. Ah, querido hermano, no hay mejor apóstol que aquel que, apoyado en la palabra de Dios, está dispuesto a cumplir fielmente la voluntad de Dios. Es el camino que lleva la felicidad. Las bienaventuranzas, Mateo 5, del 3 al 16, nos muestran también esto. Estas bienaventuranzas expuestas por Cristo nos muestran esto, este sermón de la montaña. Sin lugar a duda, constituye el núcleo principal de sus enseñanzas. Son al mismo tiempo una bendición sublime de alegría que se ofrece a todos los que aman a Jesús y le siguen por sus caminos difíciles y dolorosos, pues al tiempo que las vivimos nos hacen felices para hacer felices a los demás. Las bienaventuranzas también es una gran enseñanza. En la mentalidad del Antiguo Testamento es feliz el hombre que tiene salud, muchos hijos y riquezas, prosperidad, muchas tierras y rebaños, sobre todo mucha paz. Ahora Jesús rompe este esquema de felicidad del mundo para instaurar uno nuevo que no se funda ni en la riqueza ni en el poder, sino en la vivencia de esta buena nueva. Esto es de ver sobre las bienaventuranzas. Felices los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo de hoy opina de otro modo. Feliz el que tiene muchas riquezas, feliz el que domina al otro con poder. La medida que Cristo nos da es distintamente, consiste en atesorar para Dios, no para uno mismo. La verdadera riqueza es la pobreza evangélica, que no es una casualidad o una desgracia del destino, sino la elección de una vida desprendida para obtener el reino de Dios. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Los pobres que pagan el tributo de la sed y el hambre, los que se alimentan con la comida amarga de las lágrimas, son llamados nuevamente felices. La dicha de las bienaventuranzas existe incluso en medio del sufrimiento, pues es totalmente interior y pertenece al hombre que, habiendo renunciado al dinero y a la violencia y al rencor, toma la paz y el consuelo que le ofrece el Señor. El llanto que se refiere al Evangelio no es aquel sentimiento barato, sino el fruto de las aflicciones que experimenta el seguidor de Cristo. Así también el consuelo no es un premio para el más allá, sino la experiencia íntima que realiza el cristiano al sentirse objeto de la atención divina. Dios se preocupa especialmente por la suerte de los que lloran. Si algo hemos aprendido a lo largo de toda la historia de la salvación, es que el camino de la felicidad pasa necesariamente por la aflicción. El sufrimiento es la semilla y el anuncio de las más grandes alegrías. Bien decía San Francisco: tanto bien espero que todo sufrimiento para mí es una alegría. Esta experiencia del santo de padecer sufrimiento y aflicción también le capacita para ejercer de manera admirable el oficio consolador. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Los pacientes y los perseverantes son todos aquellos que confiando en las promesas de Dios, trabajan por un reino de justicia para todos. Este reino es la tierra prometida a los que trabajan por ella. No hay que situarlo en un lugar fuera del espacio y del tiempo, porque está presente donde la palabra de Dios es anunciada y recibida. En la medida en que me abro a la acción de Dios en mi vida, voy haciendo presente en este mundo este nuevo reino de justicia, amor y paz. El reino empieza en el mismo momento en que alguien
se hace solidario con sus hermanos y acepta las bienaventuranzas como una opción. Solo hay una cosa valiosa: el reino de Dios y sus riquezas. Por eso el hombre, al descubrirlo, actúa pacientemente y fervorosamente para desprenderse de todo cuanto posee, pues sabe que el encontrarlo es la más grande alegría. Felices, versículo 6, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia significa no estar contento ni pasivo ante la maldad del mundo actual que impide la realización del hombre como hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, la justicia que pedía el profeta era la que correspondía en derecho a todo hombre, como la vida digna, el alimento, la vivienda, la educación, etcétera, etcétera. Ahora en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, la justicia es santidad, el modelo de Cristo, que cumplió la voluntad de Dios con sobreabundancia, superando lo propuesto por las leyes y mandamientos. Hambre y sed de justicia es vivir en disposición e interior de buscar con todas las fuerzas la adhesión a Cristo y el cumplimiento de su voluntad. Significa tender la perfección cristiana como una sed inextinguible que solamente en Dios, que es el agua viva, se puede saciar. El bienaventurado es aquel hombre y mujer sediento de Dios, que no solo se conforma con saciar su propia sed y guarda para sí mismo. Eso no sería justicia. Debe luchar por el hambrear de Dios a los que lo rodean, dándose cuenta que es la única forma de lograr justicia en el mundo. Este llamado de Cristo es una exhortación fuertísima para todos aquellos que, habiendo experimentado la necesidad de Dios, nos hemos instalado en un cómodo lugar y ya no experimentamos la sed ardiente de Dios ni para nosotros ni para los demás, y hemos perdido de vista la meta de la santidad, que equivale a la muerte espiritual. La Madre Teresa de Calcuta, hablando de este llamado a la santidad, nos dice: no es un lujo de pocos, sino la obligación de todos. La santidad, dice Madre Teresa de Calcuta, no es un lujo de pocos, sino la obligación de todos. Tenemos que ver cómo está nuestra vida, ¿no? Este es el camino que lleva a la felicidad, y de veras que debemos de leer y meditar sobre las bienaventuranzas. Es algo que debe de ilustrarnos, pero sobre todo, si cada uno de nosotros hemos caído en la comodidad y en la vida placentera, y las exigencias de Cristo las hemos hecho a un lado, hay que ponernos a meditar, ¿no? Es el camino que nos lleva a la felicidad, obedeciendo la voluntad del Padre. No le cambien, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Logos.
el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Hoy estamos compartiendo el tema el camino que, Jesús nos enseña el camino de la felicidad. Estamos compartiendo las bienaventuranzas y pues estamos meditando Mateo capítulo 5 versos 1 en adelante. Híjole, de veras que si nos podemos a meditar las bienaventuranzas, hay muchísimo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Hay muchísimo, ¿no? Las cosas, todo este tipo de las cosas, las apariencias que nos engañan, el mundo en que vivimos, las cosas están montadas de tal manera que favorecen a un engaño. En este mundo en que vivimos, las cosas están montadas de tal manera que favorecen un engaño con las cosas. Las apariencias, dice una frase, ¿no? Las apariencias engañan. Por eso se exige una consagración a la verdad de los actos de nuestra vida personal para poder ser limpios de corazón. Para poder ser limpios de corazón. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Las exigencias de esta bienaventuranza abrazan a la persona en todos sus aspectos. No solo de pureza sexual, porque a veces solamente decimos, ay, la pureza sexual, no. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Las exigencias de esta bienaventuranza abrazan a la persona en todos sus aspectos. La limpieza de corazón se refiere a no estar contaminados por el amor de los falsos ídolos de la actualidad, como son la riqueza, el poder, la comodidad y la vida placentera. Las exigencias de Cristo son siempre totales. Quiere pureza y desprendimiento de todo para poder abrazar la verdad que nos hace libres. Como nos dice Juan capítulo 8, verso 32, y poder contemplar a Dios y las cosas tal como son. Es entender y ver y descubrir con claridad de corazón y ojos de espíritu a Dios presente en el mundo. La pureza cristiana es el acto más perfecto. La pureza cristiana es el más perfecto testimonio de nuestra vida. El pintor beato Angélico batallaba por expresar en sus pinturas el rostro de Cristo, por no encontrar un modelo adecuado, y al final exclamó: para pintar a Cristo solo hay un procedimiento: vivir como Cristo. Felices los que trabajan por la paz. Felices los que trabajan por la paz. Porque felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. La paz es la más grande herencia que Cristo nos deja. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27. ¿Qué nos dice esta bienaventuranza? Esta bienaventuranza no es deslego,
no es algo solamente para delegárselo a alguien que tiene que dar paz, no. Esta bienaventuranza es desde luego para los cruzados de brazos que por conservar su paz no hace nada para remediar las injusticias. No, discúlpame, pero esto no es para estar cruzados de brazos. Esto no es para estar cruzados de brazos, ¿no? Porque la paz, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Esta bienaventuranza, hay personas que dicen, no, pues así, bueno, los que nos ven por internet, ¿no? Estamos así cruzaditos de brazos, pues no hago nada. No, soy bien pacífico, de veras, mira, no peleo, pues no defiende las injusticias, no haces nada. Ves que a tu prójimo lo están oprimiendo, ves el favoritismo, en muchos lugares, en muchas empresas hay mucho favoritismo, ¿no? Se hace el grupito de los buenos y de los malos. A los que les caes bien están los que le hacen la barba al jefe. Yo no conozco su vida, pero suele suceder, ¿no? Están el grupito de los que le hacen la barba al jefe, de los que les caen bien, y están ahí los criticones y todo esto, y también están los que no hacen nada, los que no defienden los derechos del oprimido, los que no defienden las injusticias. A eso se refiere, ¿no? Esta paz no se refiere propiamente a aquellos que están solamente así, ¿no? Cruzaditos de brazos, o en la comunidad, ¿no? En el grupo de oración, en la parroquia, cruzaditos de brazos en santa paz. En ese momento les da por rezar el rosario y no quieren mover ni una silla. No es todo esto, sino que hay que ver cuántas personas están así, ¿no? Tampoco es arreglar eso con una firma y firmar por la paz. No, sino que esta paz no se refiere propiamente a la paz del mundo, que al final de cuentas puede ser arreglada con una firma, sino la paz que nos hace vivir en medio de los fracasos y dificultades con el alma llena de serenidad y calma. Cuando te echan pleito, cuando te quieren golpear, cuando te critican, cuando te inventan chismes, cuando hablan mal de ti, cuando no te quieren en el grupo de oración, y tú en santa paz, con serenidad y calma. Esta bienaventuranza, desde luego, pues también estos que están cruzados de brazos, ¿no? Que conservan su paz, no hacen nada para remediar las injusticias, consecuencia de pecado. Esta paz cómoda y egoísta de los que no quieren meterse en problemas no es causa de felicidad. No, esto no. La paz a la que se refiere el Evangelio es aquel que da fruto de la lucha evangélica por otorgar la paz a los que se ama. Gandhi es una personalidad de nuestro tiempo que encarnó este ideo evangélico para liberar a su país de la opresión de los poderosos con las solas fuerzas del amor. Se dio cuenta que la antigua ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente, no era una solución para la justicia. La violencia siempre origina más violencia. Así que para hacer realidad sus profundos anhelos de paz, eligió el camino activo de la no violencia, es decir, vencer el mal a fuerza del bien, derrotar la injusticia a costa de la justicia. La fuerza espiritual y moral que alcanzó su movimiento fue suficiente para lograr la independencia de su país. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Es estar unidos a Cristo, compartir su misión salvadora, nos hace plenamente felices, porque al participar de sus sufrimientos, tenemos la garantía de participar también de la alegría de su resurrección. Viviendo las bienaventuranzas. Esto debemos de ver. Felices, ¿por qué felices en el sufrimiento? Es un misterio inaccesible a la razón humana, pero no para los corazones que aman
amor y sufrimiento son en la cruz de Jesucristo nuestro Señor la más grande síntesis de presencia de Dios en la vida del hombre. A partir de este sacrificio máximo con el que Jesús salva a la humanidad, el sufrimiento ya no es una insensatez, sino el medio por el cual el cristiano comprueba y ratifica su real seguimiento a Cristo. Santa Gema Galgani aconsejaba: haciendo la voluntad de Dios, toda cruz se cambia en alegría y se hace dulce al sufrir, de suerte que en realidad no hay cruces ni pesares para quienes viven estrechamente unidos a Él. Es mucho lo que nos enseña las bienaventuranzas. Viviendo estas bienaventuranzas, el cristiano se convierte en sal y luz del mundo, nos dice Mateo 5, versos del 13 al 16. Así es que Jesús tomó el símbolo de la sal porque es necesario para darle sabor a la vida. Un cristiano que no se esfuerza en vivir con radicalidad las bienaventuranzas es como la sal insípida, que no sirve para nada. Y lo que es peor, perjudica porque su testimonio triste y desabrido aleja a los que buscan a Dios. ¿Cuántos cristianos con su testimonio triste y desabrido están alejando a los hermanos de la iglesia? Ocultarse por medio de esta actitud negativa, esto impide que el mundo sea iluminado con la luz del Evangelio. Debemos de aprender, y sobre todo es una falsa humildad y cobarde vivir así, engañados en la mentira. No hay que ser sal y luz de la tierra, hay que vivir las bienaventuranzas. Jesús nos enseña el camino que lleva a la felicidad. Jesús nos muestra todo esto que es parte que nos lleva al camino de la felicidad. Es la vida cristiana. A través de todo esto es aprender y reflexionar cómo está nuestra vida. ¿Estamos viviendo algo de lo que Jesús nos muestra, el camino de la felicidad, o buscamos solamente milagros, fama, para crecer más en nuestro ego? Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de cambiar. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.